tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video en el cual vamos a hacer el primer mantenimiento, vamos a hacer el control de garantía de esta motocicleta TBS Apache Fuel Injection. Les cuento que hice varias encuestas en mis redes sociales preguntándoles qué querían que incluyera en este video, por lo que vamos a empezar con César Vargas 1234, que pregunta: ¿qué le haces en el primer mantenimiento? Para César y todos los que están viendo, los invito a que se queden hasta el final del video, porque como siempre durante el video les voy a mostrar el paso a paso de todos los procedimientos técnicos que se deben realizar y como siempre tips puntuales para el óptimo funcionamiento de tu motocicleta. Entonces, ¡vamos! Recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como @CristianPirateque y @FixerMotos. Y así no te pierdas de próximas encuestas para que salgas en próximos videos. Hay que hacer una verificación al nivel del líquido de frenos, verificar que no presente fugas de líquido en la tapita y en los acoples. También debemos verificar las mangueras, los acoples de nuestro caliper delantero. Lo mismo para nuestra bomba de freno trasero, en los acoples, mangueras y en el depósito de líquido de frenos, al igual que en nuestro caliper trasero. También se verifica de que nuestra suspensión delantera no tenga fuga de aceite por ninguno de los dos retenedores. Que el motor en todos sus empaquecitos, como podemos ver acá, no tenga ninguna fuga de aceite. Donde haya empaques hay que verificar. Esto se debe hacer por todos los lados del motor y aquí también en nuestro radiadorcito de aceite, que las mangueras o los empates de las mangueras no tengan fuga de aceite. Vamos a verificar el voltaje de la batería. 20 voltios, corriente directa. En este caso tenemos más de 13 voltios. Vamos a prender la motocicleta para verificar el sistema de carga, que también es muy importante. Ahí baja, normal por los consumos. Y ahí, como podemos ver, el sistema de carga está en parámetros. Vamos a acelerar la motocicleta a 5000 RPM. Sistema de carga en parámetros. Ahora vamos a cambiar el aceite. Para esto vamos a retirar la quilla o el protector del motor. Antes de eso vamos a dejar calentar el motor de 2 a 3 minuticos aproximadamente. Mientras calienta, Wishman Smith pregunta: ¿qué aceite recomienda el fabricante para el Apache? Para este modelo en específico, el tipo de aceite es un SAE 10W30 con unas especificaciones técnicas API SL, Haso, MA2 o superior. Una vez tenemos tibio nuestro motor, vamos a aflojar el taponcito. Aquí, como podemos ver, el tornillito tiene en la punta un imán y estas son partículas metálicas y por eso es que es muy importante hacer las revisiones de kilometraje a tiempo. Este tipo de partículas las va desprendiendo un motor nuevo, es algo completamente normal y justamente para eso es este mantenimiento. Estas son las partículas que nuestro imancito logró atrapar. Ahora vamos a limpiar nuestro primer filtro de aceite, que es el filtro de aceite tamiz o sedazo de aceite, que es el que protege nuestra bomba de aceite. Y aquí retiramos la tapita del filtro de aceite. Listo. Aquí vemos unas pequeñas partículas de mugre. Esto es normal, para eso está diseñado este filtro de aceite y para eso es este mantenimiento, para limpiarlo. Esto es muy importante. Cuando en el motor se presenta algún daño, podemos identificarlo por las partículas que quedan en el tornillito del drenaje de aceite y aquí en nuestro filtrico de aceite de la bomba de aceite. Retiramos el filtro de aceite y retiramos el filtrico de aceite. Hay que tener especial cuidado con este empaquecito, que es el que sella con el filtro de aceite. Aquí limpiamos muy bien. Recordemos, repuestos originales. Se le aplica una película de aceite a nuestro filtro de aceite. Reemplazamos el empaquecito. Igual, limpiamos muy bien. Se instala el O-ring nuevo. Y el indicador va mirando hacia abajo. Damos torque. Y ya está. Aquí igual limpiamos muy bien. Ajustamos, listo. Este indicador va mirando hacia esta parte, o sea, así. El O-ringcito también hay que reemplazarlo. Y ya está. Esta arandelita, que es la del tapón del drenaje de aceite, hay que reemplazarla. Instalamos nuestro taponcito. Verificamos. Listo. Ahora vamos a aplicar el aceite. La cantidad recomendada es 1200 mililitros. Como siempre, limpiamos muy bien. Por favor, lean el manual, no importa la marca, lo importante es que cumpla las especificaciones del fabricante y en este caso con una viscosidad de 10W30. Entonces aplicamos el aceite, listo, aplicamos el excedente, el empaquecito, si se puede nuevo, mucho mejor.
Y ajustamos el taponcito bien ajustado. En este mantenimiento que se limpia el filtro tamiz y se le cambia el filtro de aceite, se recomienda aplicarle unos 50 mililitros más. Igual es necesario, después de que prendamos el motor, verificar el nivel de aceite. Esto es muy importante. Instalamos nuestro soporte de motor horquilla. Listo. Cristian97 pregunta, ¿qué aceite le aplicaron? Para esta revisión en específico usamos este Movit Super 10W30. Verificamos el ajuste de la cadena. Para eso vamos a usar un flexómetro o metro. Y ahí, como podemos ver, hay que ajustarla. Verificamos. Y ya está. Listo, terminamos ajustando el tensor. Si quieren saber cómo hacer el ajuste de la cadena, tengo un video bastante explicativo donde mostramos tips puntuales para distintos tipos de motocicleta. Se los recomiendo que lo vean. Se los voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario. Se debe verificar el giro libre de la llanta, verificar que el neumático esté bien montado con nuestros rines. Si tenemos alguna duda, es bueno hacer una verificación con un comparador de carátula. También se verifica el montaje de la rueda delantera y que nuestra suspensión o rodamientos de dirección no tengan ningún juego axial. En este caso está en perfecto estado. Se verifica el juego libre de la dirección, que no haya ninguna restricción en el movimiento, que cuando tengamos encendido el motor no haya ninguna aceleración, de pronto porque la guaya sea modificada o la guaya de clutch, que no tenga ninguna restricción en el movimiento. Revisamos el juego libre del acelerador. En este caso están parámetros. El juego libre de nuestra guaya de clutch. Ahí están parámetros. Leonardo González pregunta, ¿se puede regular la farola ya sea para arriba o para abajo? Claro que sí. En la parte trasera de la farola encontramos este tornillito que al girarlo hacia la derecha o hacia la izquierda se gradúa la posición de la farola. Se debe verificar la presión del aire a las llantas y ajustar si es necesario. En este caso están parámetros. Y vamos a revisar la delantera, que esta sí hay que calibrarla. Y ahí está. Listo. Hay que hacer una verificación a todo el sistema eléctrico. Direccionales, pito, luces altas, bajas, cambio de luces, la luz del stop, la luz de frenado, tanto el delantero como el trasero, las direccionales traseras y, muy importante, el bombillito de la placa. Oscar Enríquez pregunta, ¿cómo es que funcionan los modos de manejo? Y Brian Muñoz pregunta, ¿cómo se ajusta la precarga de las barras telescópicas de esta moto? Les cuento a todos ustedes y a Brian y a Oscar que hice un video de la review de esta motocicleta bastante en detalle, donde explico cómo hacer esos procedimientos técnicos y la funcionalidad de los modos de manejo. Ahora vamos a hacer una verificación al reglaje de las válvulas y, si es necesario, vamos a ajustarla. Para eso vamos a retirar los carenados. Aquí es útil desconectar la bomba de combustible y prender la moto para que libere presión en el filtro de gasolina. Esperamos que se apague. Listo. Ahora sí desconectamos nuestro filtro de gasolina. Jordani Moreno Pinzón pregunta, ¿cómo le buscas el tiempo a la moto y sabes que hay que calibrar válvulas? Para eso vamos a retirar estos dos taponcitos, que es el visor del tiempo y para poder girar nuestro cigüeñal. Tramos el taponcito. Listo. Ahora vamos a retirar nuestra tapaculata. Vamos a retirar en cruz. Listo. Para poner en tiempo nuestro motor debemos girar el piñoncito hasta que el indicador alinee con esta parte de la culata. Listo. Y adicional a eso, esta marca del volante que está aquí en la mitad debe estar alineada con nuestro visor. Para saber si están fuera de reglaje nuestras válvulas, vamos a usar una laminilla de espesor o galgas. Vamos a ver qué medida tiene. Vamos a usar la de 6 centésimas, que es la que nos dice el manual que debe estar. Esta, por ejemplo, vemos que entra y sale muy fácilmente sin ninguna restricción. Y la de lado allá, sí hay una restricción, entra perfectamente.
Vamos a ver si la de 8 centésimas le entra. Y vemos que la de 8 centésimas entra y sale con una restricción igual que la de 6. Vamos a ajustar esta para que quede en 6 igual a esta. Para esto aflojamos la contratuerca, metemos la carga y con un tornillito de calibración de válvulas vamos a hacer el ajuste. En este caso ahí está. Ajustamos la tuerquita con las manos. Ahora vamos a ajustar sin que no se nos mueva el tornillito interno. Ajustamos. Y ahí, como podemos ver, tiene una restricción igual que la de acá. Mismo ejercicio para las de escape. Estas de escape deben estar en 8 centésimas. Aquí esta entra con una restricción bien. Y esta también tiene la misma restricción. En este caso, estas están en parámetros, por lo que no las vamos a modificar. Es importante, después de hacer este ajuste, darle 2 vueltas al cigüeñal, o sea, un eje de levas o más vueltas. Volvemos a poner en tiempo y volvemos a verificar el reglaje que se haya quedado en parámetros. En este caso ya nos falta poner los taponcitos, instalar la tapaculata, el torque, muy especial el torque. Les voy a dejar la medida de torque en la descripción del video. Y ya que está en la descripción, no olviden que su manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Y si les gustó demasiado, compártalo, que eso nos ayuda mucho. Voy a volver a hacer el ensamble de los carenados y continuamos con la revisión. Davey96 pregunta, ¿ajusta toda la tornillería? Pues toda la tornillería no, pero sí se hace un ajuste y torque, un control a la gran mayoría de tornillos del chasis. A este tornillito sí le hacía falta un poquito de ajuste. Y este fue el último. Lubricamos partes móviles. Esto con el fin de facilitar el desplazamiento. Y limpiamos el exceso. Este sin duda alguna uno de los más importantes, el gato lateral. Y lubricamos cadena. Les recuerdo que en el canal tengo un video bastante explicativo de cómo se limpia la cadena y cómo se lubrica. Si quieren profundizar este tema, ahí abajo en la descripción del video les voy a dejar el video. Listo. Y ya para terminar vamos a hacer un escaneo de la motocicleta para verificar de que no exista ningún código de fallo. Conectamos nuestro escáner, abrimos nuestro switch. Este es el escáner original de TBS, funciona con una aplicación en el celular. Abrimos la aplicación, conectamos el celular con el escáner. Ahora vamos a seleccionar la moto. Esta es una 200 RTR. Ahí se está conectando el celular con el escáner. Entramos a la unidad de control, leemos los códigos de fallo. En este caso dice que no tiene códigos de fallo activos. Vamos a seleccionar el historial. Vea, aquí en el historial tenemos varios. Entonces vamos a limpiarlos, o sea, vamos a borrarlos. Ahí se está procesando. Y listo, ahí ya se borraron todos los códigos de fallo. Vamos a verificar. Listo. Vamos a hacer la misma verificación con la unidad de control del ABS. Leer códigos de fallo. Vamos a leer. Bueno, aquí sí no hay ningún código de fallo activo, ni en historial. Entonces ahí ya terminaríamos con el escáner, la verificación de códigos de fallo con nuestra motocicleta. ¿Listo? Guardamos el conectorcito. Y ya está. Y terminamos nuestra lista de chequeo. Ya para terminar hay que realizar una prueba de ruta y verificar que todo esté trabajando bien, frenos, dirección, pero eso ya se hace en la prueba de ruta. Antes de que se vayan, quiero decirles dos cosas. Uno, darle las gracias por ver este video, muchas gracias por llegar hasta acá. Con su apoyo no olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo. Y dos, quiero que me cuenten en la caja de los comentarios si se dieron cuenta que nos hizo falta en esta revisión muy importante. Si te diste cuenta, hazlo en forma de pregunta porque vas a salir en el próximo video que vamos a hablar de ese tema. Entonces, hasta la próxima. Y también me gustaría que me contaras en la caja de los comentarios de qué otra motocicleta te gustaría que hiciéramos este tipo de videos de revisión de control de kilometraje. Davey7 pregunta, ¿qué pasa si me paso de los kilómetros? Davey, vas a ver afectado el amparo y la cobertura de la garantía.